Buenas tardes. Bueno, creo que si estoy parado acá no voy a interferir para nada en la proyección, ¿verdad? Algunos se ponen acá al costado para no tapar, pero creo que no sería necesario. Les comento, estoy en pésima condición física, ¿sí? Atlética, pero también vocal. Así que me van a disculpar si por ahí estoy hablando y la voz se me va. El verano me encanta, pero tiene estas cosas que el aire acondicionado, el ventilador me terminan haciendo mal. Pero bueno, sepan disculpar, espero que con la ayuda del micrófono, de la amplificación, se pueda escuchar bien. El problema es que a mí me encanta hablar, así que esto me limita. Bueno, quiero hacer un paréntesis y dar un anuncio porque me parece que hay algo que no se ha terminado de comprender y es el Impulso Joven Camp 2025. A ver, los jóvenes, fuerte el aplauso. Bien ahí, esa es la actitud. Impulso Joven Camp 2025 en San Rafael, Mendoza. El rango de edades es para nuestra iglesia de Cinco Santos, para todo el grupo de Impulso Joven, 18 a 35 años, con venerables excepciones. Pero no se preocupen por ese cartel que dice 21 a 35, porque eso es para extender hacia las otras localidades. Si vos sos de Cinco Santos, si venís a las reuniones de Impulso Joven, acá en Cinco Santos, y tenés 18, estás por cumplir 18, tenés 19, 20, estás en condiciones de poder ir al campamento, ¿sí? Hacemos esa aclaración porque nos han preguntado y algunos pensaban que se lo iban a perder. Así que, buenas noticias, si tenés 18, podés ir al campa de Impulso Joven Camp. Bueno, ya ahí agoté lo que me quedaba de vos. Encima me trajeron agua helada. Yo no sé si esto es bueno o malo. Estamos con una serie temática que es Conociendo al Espíritu Santo, y hoy nos toca hablar acerca del espíritu de adopción. Para eso vamos a leer algunos pasajes. La referencia que tenemos ahí es Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17, Gálatas 4, del 4 al 7 y Efesios 1:5. Yo le voy a pedir a Mateo, que lo tengo acá cerquita, que él pueda acercarse acá al micrófono y leer estos pasajes en voz alta para darme una manito con el tema de la voz. Romanos 8, 14 al 17. ¿Lo tenés? Bueno, si mi versión está medio rara es porque es NTV, por ahí capaz es distinta a la de la proyección. Romanos 8, del 14 al 17. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclaviza al miedo. En cambio, recibieron al Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Muchas gracias, Mate. Axel, ¿te animás a pasar por favor y leer Gálatas 4, del 4 al 7? Ok. Y Teo, andate preparando, ya sabes. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. ¿Me falta uno? Sí. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios.
y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Gracias, Axel. Y Efesios 1:5, Tedito, por favor. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Muy bien, muchas gracias chicos por compartir. Estos 3 pasajes que leímos nos hablan acerca de la adopción. Y hoy lo que vamos a hablar es acerca del espíritu de adopción, porque estamos siguiendo una serie temática que es Conociendo al Espíritu Santo, y hoy nos toca hablar acerca del espíritu de adopción, pero también vamos a focalizarnos un poco en esta doctrina, en esta enseñanza de la adopción. Y hablando del espíritu de adopción, nosotros en la Escritura encontramos que al Espíritu Santo, sobre todo en el Nuevo Testamento, se lo llama de distintas maneras, hablando siempre del Espíritu Santo, pero se lo llama de distintas maneras para describir atributos o funciones que el Espíritu Santo tiene. Entonces, por ejemplo, nos vamos a encontrar con el Espíritu de verdad, porque el Espíritu Santo guía toda verdad. Creo que está medio chiquito, siempre me pasa lo mismo. También nos encontramos en Mateo 3:16 con el Espíritu de Dios, porque procede de Dios. En Romanos 8:9 nos dice el Espíritu de Cristo, porque procede también de Cristo. En Romanos 1:4 nos dice Espíritu de Santidad, porque es santo como Cristo. En Romanos 8:2 nos dice Espíritu de vida, porque el Espíritu vivifica al pecador. En Efesios 1:17 nos dice que es Espíritu de sabiduría y de revelación, porque revela la voluntad de Dios. En Hebreos 10:29 nos dice que es Espíritu de gracia, porque convence al pecador y revela la gracia de Dios. Y en Romanos 8:15, el pasaje de referencia, es el Espíritu que los adopta como hijos. Así dice la NBI, el Espíritu de adopción, aquel que produce el acto de la adopción. Y hablando puntualmente de la adopción, nosotros en la Escritura nos encontramos que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Dios Trino, participa en la adopción. Dios el Padre es el que envía al Hijo, Cristo es el que realiza la obra y el Espíritu Santo es enviado a nuestros corazones. Vamos a definir según un diccionario bíblico la adopción. Ahí tienen el término en griego, y es el lugar y la condición de un hijo dado a alguien a quien no le pertenece de forma natural. Leo nuevamente: adopción es el lugar y la condición de un hijo dado a alguien a quien no le pertenece de forma natural. Seguramente nos hemos encontrado con historias, con conocidos o en la propia ficción que hay una adopción. Generalmente en las novelas esto se ve mucho, que de grande el chico se entera que era adoptado o la chica se entera que era adoptada, entonces empieza a buscar a sus padres biológicos, etc. Es algo frecuente, algo que desde chicos nos vamos enterando o vamos sabiendo historias de adopciones. Bueno, espiritualmente también sucede una adopción. Y esta expresión que solamente utiliza Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que es una posición de hijos para quienes no les pertenecía, no les correspondía
naturalmente ese nombre. Es una posición que no significa puntualmente la entrada a la familia de Dios por el nacimiento espiritual, sino que es el ser situados en la posición de hijos. El Espíritu Santo lo que hace es, al momento de la salvación, al momento del nuevo nacimiento, colocarnos en la posición de hijos de Dios. Nosotros escuchamos muy frecuentemente también esta frase, hijos de Dios. Pero en los tiempos bíblicos ningún judío se atrevía a semejante declaración. De hecho, a Jesús lo trataban de blasfemo. En Juan 19:7 dice que él debía morir por llamarse hijo de Dios, pero sin embargo vemos al Señor Jesús cuando le enseña a orar a sus discípulos y les dice que ustedes tienen que orar así: Padre nuestro. El Señor Jesús vino a sentar esta frase para sus hijos. Ahora somos hijos de Dios y podemos decirle al Padre, Padre nuestro. Vamos a ver 5 rasgos de la adopción. Y en primer lugar vamos a hablar de la fuente de la adopción. En Gálatas 4, versículo 4 al 5, nos dice que esa fuente es Jesucristo. Les voy a pedir que tengan a mano el pasaje de Gálatas, porque de ahí vamos a sacar las enseñanzas en cada punto. Gálatas 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, la fuente de la adopción, el lugar de donde viene la adopción, es la persona de Jesucristo. Hay una enseñanza que no es bíblica llamada universalismo. El universalismo lo que dice es que todo ser humano, por el hecho de ser un ser humano, un hombre o una mujer, es hijo de Dios. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia separa lo que es creación de Dios con lo que es hijos de Dios. Dios tiene un solo hijo unigénito. Ese solo hijo es Cristo. Entonces, la única manera en la que el ser humano puede llegar a ser hijo de Dios, a tener ese título, es por adopción. Entonces, la fuente de la adopción es Jesucristo. En segundo lugar, vemos la confirmación de la adopción. ¿Cómo tenemos esta confirmación? Bueno, esa confirmación es el propio Espíritu Santo. Fíjense lo que dice en Gálatas 4:6. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Hay otro pasaje que nos dice en Romanos 8:16 que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, el Espíritu Santo es la esencia de la vinculación filial. El tener al Espíritu Santo en nuestros corazones es la confirmación de que Dios nos ha hecho sus hijos. Y me encanta porque si buscamos Romanos 8:16, nos dice: el Espíritu mismo da testimonio. Se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero me llama la atención que dice el Espíritu mismo.
¿Cuándo se utiliza esta palabra mismo? Cuando estamos hablando de la máxima autoridad para poder decretar algo. Si nosotros decimos, no sé, el presidente mismo dijo esto, entonces utilizamos esa palabra porque estamos dando máxima autoridad a esa persona. Si nosotros decimos, Messi mismo le mandó un saludo, ese mismo está hablando de alguien más que acreditado para decir eso. Bueno, el Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo, Dios mismo, da testimonio. Saben que cuando justamente Pablo le escribe a los romanos, y los romanos, cuando había una adopción, había un hijo adoptivo que reclamaba una herencia, se necesitaba de 7 testigos que pudieran dar fe de que realmente esa persona que reclamaba la herencia había sido adoptada por el que dejaba la herencia. Y acá lo que nos dice el pasaje es que el mismo Espíritu, Dios mismo, es el que da ese testimonio. Es como si se levantara de la tumba el que murió, el mismo que murió, y diga, sí, este es mi hijo. Yo doy fe de eso. Bueno, el Espíritu Santo, Dios mismo, es el que da testimonio a nuestro espíritu, a nosotros, de que somos hijos de Dios. Entonces, la confirmación es el Espíritu Santo. Pero además, esta expresión la vimos en el pasaje de Romanos y en el pasaje de Gálatas, que dice Abba Padre. Abba es una expresión afectiva y cariñosa hacia el Padre. Es como decir papá, papi. Y es el Espíritu Santo aquel que nos atrae a una comunión íntima con Dios. Y me llamaba la atención porque hay solamente 3 lugares en el Nuevo Testamento donde encontramos esta expresión, Abba Padre. Y el primero que la utiliza es el Señor en el huerto de Getsemaní, cuando dice, pasa de mí esta copa. Él podía decirlo porque Él es el único Hijo de Dios. Pero también la encontramos en los pasajes que leímos de Romanos y de Gálatas. Es como si el Señor nos comparte a su Padre y nos permite decirle también papá. Esta es obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la confirmación de esa filiación, de esa nueva relación que nosotros tenemos con Dios, que ya no es alguien ajeno, que no es nuestro enemigo, sino que es nuestro Padre, nuestro papá. Vimos la fuente de la adopción, la confirmación de la adopción, y en tercer lugar vamos a ver la consumación de la adopción. Esta adopción que hemos recibido tiene su consumación en la herencia de Cristo. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En el pasaje de Romanos dice que somos coherederos con Cristo. El título de hijos es tan importante que en lugar de solamente llegar a ser esclavos o siervos de Dios, cuando nos hace hijos, nos da una herencia. Tenemos la herencia del mismo Señor Jesús. El Señor Jesucristo, creador del cielo, es quien heredó, luego de su obra en la cruz, la herencia completa. Él es el dueño de todas las cosas.
y nosotros como por adopción pasamos a ser hijos de Dios, aunque por adopción, pero hijos, también tenemos esa herencia. Dios nos hace parte de esa herencia. Ahora yo pregunto, ¿no hubiera alcanzado solamente con que Dios nos salve del infierno? ¿Que no nos condene por nuestros pecados? Yo hasta ahí estaría chocho, no sé ustedes. Si solamente la obra de Cristo alcanzara para que no tengamos que ir al infierno y tener una condenación eterna, yo estaría conforme, estaría más que agradecido. Pero Dios nos da gracia sobre gracia, y no solo nos salva de la condenación, sino que ahora nos permite ser llamados hijos de Dios. Esto es algo inmenso, es algo enorme. Vimos la fuente de la adopción, la confirmación de la adopción, la consumación de la adopción, y vamos a ver en cuarto lugar el efecto de esa adopción, que es la libertad. El pasaje es Gálatas 4:9, nos dice: ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo estaba escribiendo a los Gálatas para decirles que ellos ya no tenían que estar bajo la esclavitud de tener que guardar la ley. Ya no eran esclavos ellos. Ahora, por medio de la redención de Cristo, ganaron la adopción, o mejor dicho, Cristo ganó la adopción para ellos, y ya no tienen que comportarse como esclavos, ni mucho menos volver a servir a antiguos señores. Esto está hablando de volver a querer cumplir la ley, porque era la influencia de los judaizantes, pero yo lo trasladaba también a volver a la esclavitud del pecado, porque Cristo nos hizo libres del pecado, y ya estamos en una condición que no estamos obligados a pecar, porque tenemos al Espíritu de Dios y ya somos libres del poder del pecado. Entonces, ¿cuál es el efecto? La libertad. No tenemos que volver a esclavizarnos, ya no tenemos que vivir como personas esclavizadas, sino como hijos. Fíjense que el hijo pródigo, cuando volvió a su padre, quería ser un siervo, quería trabajar como un jornalero más, pero el padre no se lo permitió, porque no se lo podía permitir, porque él era hijo. Entonces estaba en una posición mucho más alta, sin importar cuál era su pecado, su pasado. Él volvió y siempre siguió siendo hijo, aun cuando estuvo en pecado, cuando malgastó su vida. Entonces, ¿cuál es el efecto? La libertad de la esclavitud. Ya no somos esclavos, sino que ahora somos libres y somos hijos. Y en quinto lugar, quiero hablar acerca de la extensión de la adopción. Quizá la historia más conmovedora que encontramos en la Biblia acerca de una adopción o algo similar es la historia de Mefiboset. Lo encontramos en 2 de Samuel capítulo 9, versículos 3 al 13. Acompáñenme a 2 de Samuel capítulo 9, versículos 3 al 13. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl
¿A quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que me ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. En esta historia podemos encontrar mucha similitud con la adopción de la que estamos hablando y con la realidad del ser humano. Es un cuadro hermoso acerca de la adopción, porque encontramos la iniciativa del rey en el versículo 3, buscando David, alguien a quien hacer misericordia. También encontramos la incapacidad de Mefiboset. Dice que era lisiado de ambos pies, no podía caminar. Seguramente si él querría ser un siervo de David, no iba a poder prestar ningún servicio importante. Estaba lisiado, no servía, era incapaz. Esta es la realidad del ser humano. Somos incapaces de agradar a Dios. No hay nada bueno en nosotros que pueda lograr hacer sonreír a Dios. Somos incapaces como Mefiboset. Pero también vemos las condiciones de Mefiboset. Dice que él habitaba en un lugar llamado Lodebar, llamado tierra desolada o sin prados. Él vivía en un lugar que por su significado era un lugar que no podía prosperar, un lugar difícil. Imagínense, Mefiboset significa el que acarrea vergüenza. Imagínense a esa persona rechazado, descendiente de una autoridad que Dios había sacado y enemigo por definición de el rey David, y sin embargo, habitando en un lugar desolado, el rey le quiere mostrar misericordia. También encontramos la humillación de Mefiboset. Él le dice a David: he aquí tu siervo. Y después se rebaja aún más y dice: un perro muerto como yo. Él entendía que para un rey él no era nada.
su condición no le permitía agradar al rey. También encontramos la gracia del rey. Acá el rey David le habla de devolverle una herencia, de darle una herencia, le habla de poder ya no ser una persona que sufra, sino ser tratado como un hijo del rey. Y si leemos detenidamente, en ningún momento David se refiere a Mefiboset como un siervo. Él siempre menciona hijo de tu señor, o que iba a ser tratado como uno de los hijos del rey. Qué lección y qué hermosa comparación con la adopción que Dios ofrece, con la extensión de la adopción. Porque Dios quiere extender su gracia y todavía extiende su gracia a todo ser humano. Hoy todavía la adopción está extendiéndose. Todavía hay oportunidad. Mientras estemos vivos, tenemos la posibilidad de ser adoptados por Dios. Todavía hay lugar en la mesa del rey para aquellos que, como Mefiboset, reconociendo su incapacidad total, solamente les quede dos cosas: humillarse y recibir la gracia de Dios. Cierro con un versículo que dice en 1 Juan 3:1: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Es hermosa la obra de Cristo, y la adopción es algo que nos ha regalado, que sin merecerlo, aún conformándonos con ser simples siervos de Dios, Él quiso que seamos sus hijos. Eso tiene que causar un efecto en nosotros de ser libres realmente del pecado, pero también, si estás escuchando este mensaje, si tal vez el Espíritu Santo está golpeando la puerta de tu corazón y estás dándote cuenta de que estás como Mefiboset, de que no tenés nada que pueda agradar a Dios, bueno, la buena noticia es que Dios no busca en vos algo que le agrade, porque el único que le puede agradar ya lo hizo. El Señor Jesucristo en la cruz fue el único capaz de satisfacer las demandas de Dios y de complacer a Dios. Su vida perfecta, su muerte en sustitución, fueron las que complacieron a Dios, y Él lo confirmó levantándolo de los muertos. Entonces, hoy podés ser adoptado como hijo de Dios. Hoy está extendida esa gracia para que toda persona que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Oramos? Padre, qué hermosa es la obra de Cristo, qué hermosa es la obra del Espíritu Santo, que nos ha adoptado como hijos tuyos. Gracias porque nos has dado todo. Gracias porque aún simplemente con salvarnos del infierno estaríamos agradecidos eternamente. Nos das esta potestad, este derecho, este privilegio de ser llamados tus hijos. Señor, reconocemos nuestra bajeza, reconocemos que somos indignos de tu favor, pero un día como Mefiboset recibió esa gracia,
nosotros recibimos a Cristo y nos has permitido estar a tu mesa, ser llamados tus hijos. Señor, si hay alguna persona en este lugar que nos visita o que hoy ha entendido el mensaje, que se encuentra desamparado, que reconoce su condición, su necesidad de Dios, pueda creer en Cristo, pueda recibir la adopción que tú ofreces. Señor, para que todos seamos tus hijos, para que todos en este lugar podamos estar en tu presencia. Gracias por tu amor, gracias por tu bondad y gracias por la adopción que tenemos. En el nombre del Señor Jesús, amén.